Bueno, hermanos, pues deben hacer una oración y para iniciar. Dios, gracias por este tiempo, por mis hermanos de Chalco. De verdad, Señor, que hay cosas que se empiezan a remover en el corazón, en la mente, de tantas cosas, Señor. No solamente cosas buenas, pruebas fuertes que tuvimos, Señor, allá en Chalco, pero lo bonito, Señor, lo ministerial, lo que nos llevó, Señor, a crecer y a madurar, Señor, fue mucho allá de en Chalco, Señor, y en Tehuacán. Gracias, Señor, por ese tiempo. Gracias por las personas y muchos siguen ahí, Señor, y eso me llena de felicidad, Señor, poder saber que hay otros que han seguido ese tu camino, Señor. Bendice ahora tu palabra, usa este siervo inútil, Señor. No soy nada, Señor, y simplemente úsame como un canal de bendición, de traer agua, de traer palabra para la vida de estos hombres, Señor, que están buscando tu verdad. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues, hermanos, les quiero compartir un pasaje que Dios puso en mi corazón para con ustedes. Está en el libro de Daniel, capítulo 6, y no es porque me llamo Daniel, pero Daniel, capítulo 6. Y miren, hermanos, no, para hacer un poco más breve en cuestión del tiempo, me imagino saben un poco la historia muy conocida desde niño de Daniel en el foso de los leones. Pero lo interesante de esta historia, hermanos, cuando tú empiezas a leer capítulo 6, por ejemplo, Daniel 6:1 dice, pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. Cuando tú escuchas esa palabra, el reino, hermanos, y obviamente aquí estamos hablando de algo físico, ¿verdad? Pero lo físico nos enseña lo espiritual. Y hermanos, algo que a mí me impactó al llegar a la Iglesia Bautista de Monterrey es ver los cuadros, el árbol, un cuadro del hombre, el agua, un tipo de la palabra de Dios, ¿verdad? La serpiente, un cuadro de la maldad de Satanás. Y cuando tú ves la Biblia bajo ahora esa perspectiva, pues vas a aprender mucho más. Y aquí, hermanos, esta historia está hablando del reino, de ese reino físico donde Daniel está puesto, ¿verdad? Para liderar, como nosotros como hombres también. Pero hermanos, el hecho de liderar no es fácil. El hecho de estar en esa encomienda de hacer las cosas bien no es fácil. Y el mensaje en esta mañana se titula Firmes y fieles en tiempo de adversidad. Como hombres, hermanos, yo quiero animarte en esta noche a darte tres cosas de cómo tú puedes permanecer firme y fiel en tiempos de adversidad. Y este firme y fiel se trata del reino de Dios, firme para el reino de Dios. Daniel se mantuvo firme para el reino de Dios. Físicamente, sí es un reino, fue acusado. Daniel era una persona importante del reino. Ahora, me llama mucho la atención que Daniel fue importante, dice, porque tenía un espíritu superior. Sabemos que hay el espíritu fuerte y el hombre más fuerte. Satanás es un espíritu, pero Dios es un espíritu, ¿verdad? Juan 4:24 dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Daniel tenía un espíritu, dice, superior. Ahora la pregunta es ¿y cómo yo puedo tener ese espíritu superior? Ya lo tienes. Si tienes a Cristo, tienes ese espíritu superior. Ahora, no basta no, ¿cómo lo puedo decir? O sea, no sirve de nada si ese espíritu tú no lo alimentas. Hay que avivar ese fuego y ese espíritu hay que avivarlo, ¿verdad? Tenemos ese espíritu interior y por eso Daniel, ¿verdad? Fue superior porque había en él un espíritu superior. Y tú y yo, hermanos, no podemos darnos el lujo de un día estar fuera de la palabra de Dios, ¿verdad? Así como un fuego se aviva, ¿verdad? Con leña, con combustible, nuestro combustible es precisamente la palabra de Dios. Y hay que avivar para tener en nosotros ese espíritu superior. La pregunta es, ¿para qué yo quiero tener un espíritu superior? Porque déjame decirte, van a venir pruebas y tú necesitas tener la voz audible del Espíritu Santo diciéndote, no, dale por aquí, mira, dale por acá, mira David, dale por aquí, mira Osvaldo, dale por acá. Y tú quieres escuchar la voz del Espíritu Santo hablar de tu vida y tomar buenas decisiones. Decisiones como a la que me enfrenté, hermanos, hace muchos años, en el año 2002, donde Scott toca la puerta y dice, ¿te quedas o te vas? Fuerte.
¿verdad? Estoy tocando en la puerta de mi hogar. ¿Te quedas o te vas? ¿Qué vas a hacer? La pregunta es, ¿tú qué vas a hacer? En un momento así, ¿qué vas a hacer? ¿Te quedas o te vas? Escoge. Tienes que decidir ahora. Así de drástico fue mi decisión para decir, no me quedo, yo quiero. O sea, y ver no solamente el hecho de quedarme, es decir, es que esto es mi entrenamiento. Yo quiero ir a República Dominicana. Ellos no quisieron, yo quiero ir allá. ¿Cómo mantenernos firmes y fieles en tiempo de adversidad? Tres cosas. Número uno, hay que conocer la estrategia del enemigo. Número uno, la estrategia del enemigo. Número dos, la estrategia espiritual. Número uno, la estrategia del enemigo. Número dos, la estrategia espiritual. Hay una contrarrespuesta ante la estrategia del enemigo, hay una estrategia espiritual. Y por último, la exhibición del poder de Dios. La estrategia del enemigo, la estrategia espiritual y la exhibición del poder de Dios. Número uno, la estrategia del enemigo es acusar. Acusaron a Daniel, ¿verdad? Y ese fue el asunto. En el versículo 4 dice, entonces los gobernadores sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. Nuevamente esa palabra, al reino. Mas no podían hallar ocasión alguna en él porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. ¿Por qué Daniel no cayó? Porque él era fiel. Y hermanos, tú y yo queremos un día llegar al cielo y que Dios nos diga, buen siervo y fiel. Hay una definición en el libro de Ezequiel de lo que es fiel. De los sacerdotes dice que se mantuvieron fieles, que no cayeron cuando los demás cayeron, que no se echaron para atrás como los demás cayeron, ¿verdad? ¿Qué es fiel? Conforme al corazón de Dios. ¿Qué es fiel? Aquel que no cede. ¿Qué es fiel? Aquel que es sincero, ¿verdad? Como, y hermanos, siendo tú y yo varones, hombres, pues también debemos entender que estamos casados con Cristo y que le debemos de ser fiel y no ceder ante los ataques del enemigo. Las acusaciones vendrán. ¿Qué quiero decir con esto? Satanás te va a acusar, te va a atacar y por último te va a querer exterminar del reino. Y lo mismo hizo, déjame darte un ejemplo, lo mismo hizo Amán contra los judíos, acusar y tramar, levantar acusaciones, pero mira el ejemplo de Mardoqueo, no se doblegó. Vamos por favor a Esther capítulo 3, versículo 4. Esther capítulo 3, versículo 4, tenemos a Mardoqueo, un buen tipo del Señor Jesucristo, y él no se doblega, él no cede ante la reverencia que le deberían de dar a Amán. Amán, un buen cuadro, ¿verdad?, de Satanás, y llamado precisamente por Esther el enemigo, el acusador, es este malvado Amán. Esther capítulo 3, versículo 4, note que la estrategia es lo mismo. Aquí versículo 4 dice, aconteció que hablándole cada día de esta manera y no escuchándolos él, lo denunciaron a Amán para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho porque ya él había declarado que era judío y él dijo, yo no, yo no le rindo adoración, como decimos acá en República, a ese tipo, ¿verdad? A ese mono, como dicen allá en México. Yo no le doy adoración, o sea, yo no me rindo, pero mire la palabra, él se mantuvo firme, versículo 5, y vio a Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él y se llenó de ira. Versículo 6, pero tuvo en poco poner mano a Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero al pueblo de Mardoqueo. Y luego dice aún en el versículo 8, y dijo Amán al rey Asuero, hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino y sus leyes son diferentes del todo el pueblo y no guardan las leyes del rey y al rey en nada beneficia dejarlos vivir. Ahora, aquí no solamente es venérame, ahora pues te voy a destruir. Y hasta dinero trae. Versículo 13, y se fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey con la orden de ¿qué? De destruir, matar y exterminar a todos los judíos jóvenes, ancianos, niños y mujeres en un mismo día. Hermanos, el patrón de la estrategia del enemigo no ha cambiado. La Biblia dice en Juan 10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir.
y empieza Satanás queriendo quitarte algo en tu vida, tu gozo, y luego matar algo en tu vida hasta destruir, hasta aniquilarte, dejarte totalmente en cenizas. Déjame decirte que esta misma estrategia hicieron con Cristo, también lo acusaron. Cristo, tú dijiste eso, que el templo tú lo ibas a destruir y lo ibas a levantar, y acusaciones falsas de lo que dijo y de lo que hizo, etcétera, etcétera. Lo mismo hicieron con Cristo, ¿verdad? Lo mismo hicieron con los discípulos, diciendo que ellos se estaban levantando alboroto, que tenían falsas enseñanzas, acusación tras acusación. Hermanos, tenemos un acusador, es el diablo, y eso, hermanos, es una guerra. Físicamente quieren destruir a Daniel. Con esto te quiero decir, hay una guerra, hermanos, y creo que ya te has dado cuenta, dice Efesios, que no es una guerra contra carne y sangre. No es una lucha contra sangre y carne y sangre. El enemigo todos los días y conoce nuestras debilidades y nos manda sus dardos. Ah, mira, Daniel es esto, Daniel es lo otro. Y tenemos diferentes ámbitos y él nos está queriendo tumbar. Recuerda, él te quiere destruir, te quiere quitar del reino. Dice la Biblia que si el pastor es tumbado, pues se dispersan las ovejas. Te quiere quitar como líder de tu hogar, te quiere desacreditar. Es una guerra espiritual. Quiere tumbar a gente que es fiel y firme como tú y yo. Tú que amas a Dios, que estás discipulando, que quieres crecer, que quieres avanzar. Satanás ha creado una estrategia para tumbarte y destruirte. Lo mismo hizo Amán, querer exterminar a los judíos. ¿Cuál es el pueblo de Dios? Los judíos. Ahora nosotros somos el pueblo de Dios, la iglesia local. Tú eres parte, tú y yo somos parte de ese reino espiritual, y la estrategia no ha cambiado. Él quiere destruirte. Pero hermanos, vamos al segundo punto. Hay una estrategia espiritual que tú y yo tenemos que tomar en cuenta. Daniel capítulo 6, versículo 10. Y aunque suene muy cliché, y aunque suene muy, ya me lo sé. Me acuerdo allá en México, ¿verdad? Una historia que alguien nos estaba pidiendo repasar en lo de evangelismo, y se levanta una señorita que tenía años en la iglesia. Pero ya no lo sabemos. El punto es, ¿lo estás viviendo? O sea, y le estaba recriminando a nuestro líder de jóvenes, ¿verdad? Pues ya lo tomé, evangelismo ya lo tomé. ¿Qué quiere? ¿Por qué otra vez repaso? ¿Y por qué otra vez lo mismo? Otra vez, pan con atole, otra vez, ¿verdad? Pero pues es que no lo estás viviendo. O sea, y aquí el punto, hermanos, la estrategia espiritual comienza con la oración. La primera reacción de Daniel, y lo sabemos, hermanos, es lo básico, se nos enseña en la lección 6 del discipulado, que ante toda ataque, toda cosa que pasa en nuestra vida, nuestra primera reacción debe ser orar. 6:10, Daniel, cuando Daniel supo del edicto que había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las puertas de su cámara que daban hacia Jerusalén, no dice comió, ni tomó agua, ni se dio un baño, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Esa frase, hermanos, como lo solía hacer antes, habla de un patrón. Habla de que eso en la vida de Daniel era un patrón, era un hábito, era un patrón, era lo que es el discipulado, es un estilo de vida. Para Daniel, orar es un estilo de vida. Pregunta, cuando tú y yo como varones, hombres, estamos en medio de una situación, ¿qué hacemos? Le damos un golpe a la pared, nos desesperamos, gritamos, damos un grito para que la esposa, los hijos obedezcan. ¿Qué hacemos, verdad? La reacción de Daniel es ir a Dios en oración, ir a Dios. Y de nuevo, ¿verdad? Tú podrás decir, y sí, la verdad, ay, Daniel, Dani, ya me lo sé eso. Pero yo te digo, ¿y lo estás practicando? ¿Lo estamos practicando? Oraba 3 veces al día. Hermanos, yo creo que en este tiempo, ojalá que nuestro tiempo en oración, en este tiempo de cuarentena, este tiempo que estamos resguardados, ojalá que nos hayamos podido dar cuenta que necesitamos orar más. Yo me he dado cuenta personalmente, ¿verdad? Y sí batallo y necesito a alimentar más mi vida de oración, alimentar más mi vida de oración. Y bueno, ojalá que en esta cuarentena una de las cosas es que Dios haya podido hacernos entender más oración, más palabra, más comunión en familia, etcétera, etcétera. La estrategia es de llevar la guerra a tu terreno, a tu entorno. Escuchen aquí algo interesante. Daniel no peleó, Daniel no discutió. ¿Qué hizo Daniel?
humillarse, arrodillarse y orar. Aquí te quiero dar un ejemplo. Hay que llevar la guerra, hermanos, a nuestro entorno. Siempre hemos sabido que Satanás, el reino de Satanás es algo físico y siempre nos va a atacar a través de una enfermedad, nos quita un empleo, el trabajo, nos asaltaron, nos roban, sí, porque es su reino, es algo físico, todo va a venir a través de ahí, es algo físico. Ahora, si peleamos en el terreno de lo físico, ¿verdad? Y como seres humanos, hombres, ¿verdad? Muchas veces lo físico, nos quitan algo, el carro se descompuso y ya no sirve, o nos asaltaron y tú dices, ah, caray, ¿cómo voy a recuperar eso? Y nos preocupa muchas veces lo físico, el dinero, lo material, pero tienes que llevar la lucha a tu terreno, no a lo físico, a lo espiritual. Déjame darte un ejemplo de esto. El águila atrapa a la serpiente, pero no pelea en su terreno. Ella vuela y la lleva al plano que ella quiere, arriba en el cielo, y ahí la devora. Hermanos, ¿verdad que el águila se ve, como decimos, muy tonta, caminando? Se ve mal el águila caminando ahí en el suelo. No es su terreno, no es su entorno son los cielos. Y si alguna vez has visto un video de esos de animales, el águila atrapa a la serpiente, pero no pelea con ella, no pelea con ella en tierra, la lleva a su entorno, a los cielos, y ahí, en su entorno, en su ambiente, en su hábitat, ahí la devora. ¿Qué quiero decir con esto? Así debemos ser tú y yo, ¿verdad? Algo que está pasando mal en nuestra vida, en nuestra familia, a veces nosotros pues respondemos quizá con con ira, ¿verdad? Y no peleamos en nuestro entorno. ¿Han visto la película Cuarto de Guerra? Yo creo que es el mejor ejemplo, ¿verdad? De eso precisamente. Debemos pelear en nuestro plano. Colosenses capítulo 3 nos dice, pon tu mira en las cosas de arriba, no en la de la tierra. Ahora, aquí hay una frase, todo problema, toda prueba y dificultad tiene un arreglo espiritual. Toda prueba, todo asunto tiene un arreglo espiritual. Todo lo debemos de llevar o filtrar a través de lo espiritual. ¿Qué hizo Nínive? ¿Qué hizo Nínive para salvarse? Ayunaron, se doblegaron, se humillaron. ¿Se acuerdan cuando Israel perdía y perdía delante de sus enemigos contra los filisteos y todo eso? ¿Se acuerdan? Muchas veces Dios le dijo, arregla tu corazón, te has apartado de mí. El asunto, cuando a veces inclusive nos va mal, es que quizá nos hemos apartado en el aspecto espiritual de Dios. La salvación de Nínive, Esther, y aquí te doy el ejemplo máximo de lo que estoy tratando de decir con el águila y la serpiente. Amán, escucha esto, Amán hizo una horca, algo físico, pero Esther hizo una cadena de ayuno y oración. Esther llevó a su terreno la guerra. Esther no hizo una horca, ¿verdad, hermanos? Esther no hizo una horca mejor, no hizo una, no sé cómo se llama, ¿verdad? Una tirapiedras o no me acuerdo cómo se llama. Resortera. Resortera, ¿verdad? No hizo una bomba de algo, ¿verdad? Oye, dijo Esther, mi guerra no es así, mi guerra es espiritual. Ella convocó una cadena de oración y ayuno. Vamos a verlo para que no me crean, simplemente lo puedan ver. Esther, el libro de Esther, capítulo 4, versículo 16. Y esto es lo que te quiero enseñar en esta noche. O sea, debemos de llevar esa guerra a lo espiritual, a nuestro terreno, a nuestro terreno. ¿Se acuerdan el pasaje que dice algunas cosas solamente con oración y ayuno se logran? Ese es nuestro terreno, hermanos, ese es nuestro ambiente. En ese tú y yo tenemos que pelear. Esther, capítulo 4, versículo 16, le dicen, dale para adelante, Esther, porque respiro, si tú no te avientas, quizás respiro y liberación vendrá de otro lado. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. El reino otra vez, esa palabra, el reino. Versículo 15, y Esther dijo a Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa. Wow, qué tan importante es reunir, hermanos, un grupo. La Biblia dice, donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy. Y donde está uno solo, ayunando, claro, Dios está ahí. Pero aprendí de mi pastor Felipe hace muchos años, ¿verdad? Hay poder en números. Hay poder en números. Si hay 3, si hay 4, si hay 10, si hay 20, pues bendito sea Dios. Ve y reúne a los judíos y ayunar por mí. Haz una cadena de ayuno y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Y yo también iré con mis dones, ayunaré
igualmente, y entonces entraré al ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, si perezco, que perezca. La solución, Amán hace una horca, algo físico, y Esther le devuelve su golpe. Aquí te va, también te voy a golpear. Yo te voy a hacer una cadena de ayuno y oración. Entonces, hermanos, la estrategia espiritual es llevar esa guerra a nuestro entorno. Si te sientes abrumado, habla con tu pastor. Pastor, usted puede ayunar por mí. Usted puede inclusive orar y ayunar por mí. Y junta un grupo más. Usted es un grupo de varones, ¿verdad? Y pide apoyo entre otros, ¿verdad? Hay un pasaje que me gusta mucho, no lo vamos a ver, pero en el libro de Jueces, Dios le dice a uno de ellos, ¿verdad? Judá, que suba primero a conquistar. Y Judá dijo, bueno, le llamó a Simeón, su hermano, ve conmigo al territorio que se llama adjudicado, subemos juntos, peleemos y luego yo iré contigo. Una ayuda mutua, hermanos, es precisamente por la oración. La estrategia es aguantar, esperar también en Dios. Daniel capítulo 6, me encanta cómo Daniel, después de que ora con Dios, escucha esto, después de que Daniel ora con Dios, ya Daniel no hay nada. Ora, hace, y todo el asunto, entonces ahora vienen los otros participantes aquí en la novela, ¿verdad? El rey, los sátrapas, pero Daniel ora y se queda callado. ¿Saben qué yo aprendí de eso, hermanos? Cuando has hecho lo que has hecho, ahora déjale a Dios el actuar. Ya hiciste lo que tú tienes que hacer, orar, ayunar, esperar en Dios, guardar. Ahora aguanta en Dios. Espera en Dios. La estrategia es aguantar, es tener fe en Dios. Daniel lo hizo, no habló más, esperó en Dios. Hasta el rey ayunó por él. Daniel reaccionó positivamente ante el rey cuando él lo va a ver, versículo 20 y 21. Y mire la reacción positiva de él. Versículo 19 dice, el rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones y acercándose al foso llamó a voces a Daniel y con voz triste le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. ¿Qué le hubiéramos dicho tú y yo? Es sinvergüenza, desgraciado, me dejaste aquí. Me dejaste aquí. O sea, ¿qué le de verdad? ¿Cómo hubiéramos nosotros respondido? Oye, no, hermanos, quizá nos hubiéramos amargado con esa persona. Mira, tú tenías la potestad. Mira, tú tenías el poder para hacer algo. Tú pudiste hacer algo y no me ayudaste. Pero ¿qué sale, hermanos, de la boca de Daniel? Una alabanza. Oh rey, vive para siempre. Como en las películas, ¿verdad? Dicen larga vida al rey. De Daniel no sale, a mí me impresiona mucho, sale una alabanza para el rey. ¿Por qué, hermanos? Daniel supo, como José supo, esto proviene de Dios. Tú simplemente eres una pieza, tú simplemente eres un peón, eres una torre, eres un caballo. Yo también soy una pieza. Dios, Él es el que ha orquestado esto. Tú no tienes la culpa ni lo tienen los sátrapas. Es Dios que ha elegido esta prueba para mi vida. No se enojó con alguien. No se enojó, le dio alabanza al rey. Oh rey, vive para siempre. ¿Cómo tú hubieras reaccionado en esa prueba? Y por último, para finalizar, la exhibición del poder de Dios. La exhibición del poder de Dios. ¿Qué hace Dios para ayudarnos, hermanos? ¿Qué hace Dios para ayudarnos a mantenernos firmes en tiempos de adversidad? Claro, hermanos, Dios va a meter su mano. Claro que sí. Dice el versículo 22, y mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones. Mi Dios envió su ángel. En el Antiguo Testamento sabemos que el ángel de Dios era la persona de Cristo Jesús. Aquí entonces te digo algo, la respuesta está siempre en la persona de Cristo Jesús. La respuesta para todo lo que tú necesitas está siempre en la persona de Cristo Jesús, su ángel, el ángel de Jehová que acampa alrededor de los que le temen. ¿Te acuerdas la prueba también tan grande que vivió Abraham? Génesis 22, lo probó, dame a tu hijo. Pero hay una frase muy significativa, dice, Dios se proveerá de cordero. No dijo Dios proveerá. Él mismo, Dios se proveerá de cordero. Dios se iba a proveer.
Él iba a ser la solución. El ángel, Dios iba a ser la solución. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Y lo interesante aquí, hermanos, el ángel cerró la boca de los leones. No fue Daniel. Daniel no hizo eso, pero el ángel de Jehová sí hizo eso. ¿Qué nos enseña eso? No es tu batalla. Esa no es tu batalla. La guerra, dice en el Antiguo Testamento, la guerra es de Dios. No es tu batalla. Esa guerra es de Dios. Déjale a Dios. Es Dios quien abre el mar. Es Dios quien hace la guerra. ¿Por qué tú estás? Es lo que le dijo en Éxodo capítulo 13, capítulo 14. Ustedes marchen. Tu labor es ser firme. Tu labor es marchar. Y yo voy a abrir el mar. No es tu batalla, es mi guerra. Yo te voy a ayudar. Él hará lo que tú no puedes hacer. Solo sé firme. Solo no te eches para atrás. Solo sé firme. Yo voy a hacer el milagro. Hermanos, oye, yo sé que no tengo el tiempo, le podría hablar de tantas cosas maravillosas, de milagros que Dios ha hecho en nuestra vida, aún aquí en República Dominicana. Rápidamente le digo, ¿verdad? Vinimos y no teníamos casa. Aquí en República Dominicana se acostumbra tener un aval, un garante, alguien que salga por fiador por ti, pero no teníamos, eran extranjeros, no conocíamos a nadie, pero unas dos parejas, mi esposa y yo, y Benjamín y Sujei, nos quedamos varados en el aeropuerto y estábamos llorando. ¿Por qué? Queremos estar ahí. ¿Por qué? ¿Por qué nos pasó esto? Dios lo tenía preparado y nos pusieron en un hotel de lujo con comida, con buffet, pero ni queríamos eso porque queríamos estar en República Dominicana, pero Dios tenía algo preparado. Benjamín se sienta al lado de un pastor y haciendo plática le dice, aquí estoy para lo que quieras. Pues en un momento donde nos encontramos en una encrucijada, de que ya habíamos rentado una casa, pero ahora cada quien tenía que rentar su propia casa, 5 familias, cada quien tenía que rentar su casa y eres un extranjero. Ahora, ¿quién te va a ayudar? ¿Quién te va a ayudar? Y bueno, se nos recordó, ese hombre dijo, vamos a pedir ayuda, a ver si nos ayuda. Y ese hombre, hermano, escucha esto, ese hombre, ese hombre fue aval, no sé cómo se dice en México, aval, garante, fiador de 3 de nosotros. A veces tú mismo no quieres ser ni fiador ni de tu propia familia y tú lo vas a hacer de 3 desconocidos, de tres personas, de 3 parejas que ni conoces. Hermanos, eso es Dios. Eso es Dios. Eso es Dios. O sea, no, la gloria sea para él. No es Daniel, no es Benjamín, no es Abel, es Dios que nos dio ese milagro, ¿verdad? La guerra es de Dios. Dios hará justicia. Y para finalizar, versículo 25 y 26. Versículo 25 y 26. Es Dios que va a mandar su ángel. Es Dios que va a mandar a Cristo Jesús. Cristo Jesús es el único que tiene poder para tapar la boca de los leones. Cuidado cuando escuchamos, ¿verdad? Lo declaro. Yo pisoteo a Satanás y cosas así, locuras, ¿verdad? No, no, no. Solamente alguien más fuerte, hermano. Solamente Dios puede hacer eso en nuestras vidas. Versículo 25, entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra, paz o sea multiplicada. De parte mía es puesta ordenanza que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace maravillas en el cielo y en la tierra, y él ha librado a Daniel del poder de los leones. Por último, quiero decirte lo siguiente: el nombre de Dios, a través de tu mantenerte firme, el nombre de Dios va a ser expuesto, va a ser extendido y va a ser elevado hasta lo más alto. Todas las naciones, misiones. Si tú te mantienes firme, usa la estrategia espiritual, conoce la estrategia del enemigo y dejas que Dios exhiba su poder en tu vida, ¿qué va a pasar? El nombre de Dios va a ser expuesto, va a ser extendido y elevado. Dios nos usa para exhibir su poder y su gloria, para la alabanza de su nombre y de su reino. Somos simplemente piezas, hermanos, pero Dios quiere usar y te quiere usar a ti y a mí para mantenernos firmes. Y quiero terminar con una frase final. Si conoces la estrategia del enemigo, y usamos la estrategia espiritual, podremos ser piezas claves para la extensión del reino de Dios. Vuelvo y lo repito para finalizar. Si conoces la estrategia del enemigo
y usa la estrategia espiritual, tú y yo podemos ser piezas claves para la extensión del reino de Dios en esta tierra. Pues que Dios bendiga, hermanos, tu palabra, y ojalá que nosotros como varones, como hombres, podamos usar precisamente lo que Dios nos ha dado. Dios quiere que tú te mantengas firme. Vale la pena, hermanos, mantenernos firmes y fieles aún en momentos de adversidad, momentos que a lo mejor estás pasando en tu vida. No lo sé, quizá en estos momentos, cosas en tu hogar, en el ministerio, vale la pena. Vamos a orar y finalizar. Señor, gracias por tu palabra. Para ti sea la honra y la gloria, Señor. Gracias por darnos este mensaje. Ojalá que este mensaje haya podido ser de aliento, Señor, de ánimo. A lo mejor alguien pueda estar pensando, ¿y vale la pena el ministerio? ¿Vale la pena, Señor, el dolor, ayudar a otros, cargar a otros, eh, llevarlos a Cristo, Señor? Entendiendo que los más fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles, Señor. Vale la pena, Señor, porque tu nombre será extendido, Señor. Tu nombre será expuesto y elevado a todas las naciones, Señor. Vale la pena, Señor, mantenernos fiel. Gracias, Señor, porque en muchas veces, Señor, a nuestras vidas has enviado el ángel de Jehová para ayudarnos, Señor, a salir adelante en una situación difícil. Señor, sabemos que Cristo Jesús es la persona, es la solución que nosotros necesitamos, Señor. Y gracias porque Él hizo ya el sacrificio de morir por nosotros, pero aún así, Señor, dice tu palabra que al que no escatimó a su Hijo, sino que lo dio para el sacrificio, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas, Señor? Nos dio lo mejor, Dios, nos dio a su Hijo. ¿Qué más te puede dar? ¿En qué más te puede ayudar? Ya dio lo mejor. Señor, oro por estos varones, Señor, por esta ciudad en Chalco, que pues tiene un lugar muy importante en mi corazón, Señor, que bendigas, que los guardes del virus, Señor, y aquellos que pudieran estar infectados, Señor, pues tú los limpies, Señor. Bendice la obra ya, Señor, que siga creciendo y con la disposición de hacer más para tu reino. En nombre de Cristo Jesús, amén.